En América Latina, no fueron las clases populares quienes determinaron la llegada de la independencia ni de la política que adoptaron los nuevos estados. Los burgueses aspiraron inicialmente a la autonomía del imperio y los criollos se fueron identificando como americanos, separándose de los peninsulares. En 1808 ocurrió la invasión napoleónica y Fernando VII, rey de España, abdicó a favor de Carlos IV, quien cedió el gobierno a Napoleón, quien a su vez se lo dio a su hermano, José Bonaparte. Algunas juntas provisionales, como la de Oviedo y Sevilla, compitieron por obtener reconocimiento. Por otro lado, los peninsulares y la audiencia se opusieron de dicho reconocimiento y deseaban mantener a los funcionarios reales hasta la creación de un gobierno legítimo en España. En el 15 de julio se pidió al virrey José de Iturrigaray que asumiera el control del gobierno en nombre de Fernando VII y que reconociera la soberanía de la nación. A esto se opuso la mayor parte de la gran audiencia, los hacendados, comerciantes y mineros peninsulares. Así, el bando absolutista decidió deponer al virrey. El 16 de septiembre de 1808 se arrestó al virrey y otros criollos. Iturrigaray fue sustituido por Pedro Garibay. De este punto hasta 1810 no se resolvió el descontento de los criollos y de las clases bajas. Tras la llegada de Francisco Javier Venegas, el nuevo virrey, estalló la revolución. Así, personajes como Allende, Aldama, Abasolo y Miguel Domínguez conspiraron en Querétaro para derribar a los absolutistas de la audiencia, y en el verano de 1810 se consiguió el apoyo de Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, y este se volvió líder de la conspiración. Así, la intendencia en Guanajuato se volvió el escenario principal de la conspiración, gracias al descontento social que ya había y a la discriminación a los criollos. La revolución debía comenzar en octubre, pero el bando contrario se enteró de los planes y el corregidor Domínguez fue arrestado en Querétaro. Así fue como Hidalgo dio el famoso grito el 16 de septiembre de 1810 al nombre de Fernando VII y la Virgen de Guadalupe. Hidalgo trató de animar el espíritu del pueblo, haciendo la guerra una guerra de desquite, pero desafortunadamente no consiguió el apoyo de muchos criollos y fue condenado. La iglesia también se opuso al movimiento de rebelión y el 5 de octubre se decretó la abolición del tributo de los mestizos y los indios, para que la iglesia no perdiera su favor. En el movimiento también hubo mujeres involucradas. Después de la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón continuó la lucha de independencia. Su programa buscaba un sistema de gobierno parlamentario, la abolición de la esclavitud y de las barreras legales para el ascenso de la clase baja. En un momento dado, Calleja, exitoso general realista, acorrala a Morelos en Cuautla, pero este logra evacuar en noviembre de 1812, y Morelos logra capturar Oaxaca, llegando a la cúspide de su poder. En 1813 logra tomar Acapulco y Chilpancingo, y organiza un congreso para buscar reconocimiento extranjero. Después de varias derrotas, el Congreso deposita el poder militar en Ignacio Rayón, José María Cos y Juan Nepomuceno. Después de que el Congreso se instalara en Apatzingán, se buscaba el apoyo de los liberales mexicanos, proclamando una constitución formal, pero esta constitución fue poco difundida debido a la carencia de medios para hacerlo. Morelos muere fusilado en 1815 en San Cristóbal de Catepec. En cambio, Iturbide triunfa con la opción independentista absoluta, pero las causas fundamentales de la caída del imperio de Agustín de Iturbide fueron la desunión, la ambición y la incapacidad del gobierno, y las múltiples dificultades heredadas por la colonia. La caída de este imperio llevó a la creación de una república en 1824, basada en una nueva constitución. El 19 de marzo de 1823 el emperador abdicó y en un gobierno provisional se puso a la cabeza a Guadalupe Victoria, a Pedro Celestino Negrete y a Nicolás Bravo. Después de este hecho, hubieron varias divisiones en la república, como los centralistas, que eran antiguos sostenedores de un imperio dirigido por un príncipe europeo buscando un régimen fuerte y centralizado. La Constitución de 1824 incluyó a 19 estados. Esta consistía en varios puntos, entre ellos, elegir gobernantes y legislaturas, la institución de la religión católica, la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras. Los federalistas se dividen en moderados y radicales. Santa Anna se convirtió en héroe de guerra al derrotar a los españoles. Esto implicó que la economía y las finanzas mejoraran y se crearan las bases para el crecimiento textil. José María Luis Mora fue el fundador del liberalismo. Lucas Alamán fue el fundador del conservatismo. El liberalismo radicaba en la destrucción de las propiedades de la Iglesia y el fortalecimiento de la propiedad privada. El lado conservador, en cambio, no atacaba a la Iglesia y el ejército obraba por su cuenta sin rendir cuentas a nadie. El gobierno de Valentín Gómez Farías iba contra la Iglesia, excluye al clero de la enseñanza y suprime a la Real Pontificia Universidad de México. Santa Anna echa a Gómez Farías en 1834 y deja de lado sus reformas, pero en 1835 deja la presidencia. Santa Anna regresa al poder en 1841, pero necesitaba fondos para reconquistar Texas y Yucatán.
hasta que sus extorsiones fiscales se volvieron insoportables. Santa Anna fue destituido en 1844. La anexión de Texas fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1845. Ante la invasión estadounidense y después de la firma de paz el 2 de febrero de 1848, México perdió Texas, Nuevo México y California. El 1 de marzo de 1854, en Ayutla, se ejecuta un plan para sacar a Santa Anna. En 1845, Santa Anna abandona la presidencia y no pudo regresar a México hasta 1874. En noviembre de 1855, Juárez promulgó una ley que restringió la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos. En el futuro, la Iglesia no podía adquirir o poseer propiedades, y la Iglesia se convirtió en el principal problema entre liberales y conservadores. Podemos concluir que la independencia de México fue un proceso complicado y extenso que afectó a muchos eventos a futuro.